Bien, el espacio que se me otorga es para poder hablar un poco sobre los valores de la ciudad histórica del Cusco. Como entidad cultural que represento a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, del Ministerio de Cultura, nosotros siempre ingresamos con el preámbulo de qué es un bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Esta definición está establecida dentro del contenido de la Ley 2829/6, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Y como en la proyección se manifiesta, el concepto de un bien integrante del patrimonio cultural de es que se entiende a esto, a toda manifestación del quehacer humano, sea una manifestación material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, militar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal, o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley mencionada, la ley 2829/6. Por ende, nosotros no estamos exceptuados, más al contrario, por tener un vasto patrimonio como ciudad y mucho más nosotros dentro de nuestra identidad tratamos de conservar en el día a día dentro de nuestras manifestaciones culturales a través del patrimonio inmaterial y con la conservación de todos los bienes existentes dentro de nuestro ámbito. La ciudad del Cusco no está exenta de esto, como lo digo, por tanto, está reconocida de diferentes maneras. Los valores de la ciudad histórica del Cusco, desde muchas décadas atrás, cuenta con títulos honoríficos. Y dentro de ellos, nosotros para la gestión del patrimonio nos basamos dentro de la normativa sectorial y entre las cuales se encuentra la declaratoria de la zona monumental del Cusco. Esta declaratoria como tal será el año 1972 a través de una resolución suprema 2900. En el tiempo ha ido ampliándose nuestra delimitación de la zona monumental del Cusco, avaladas por diferentes resoluciones supremas y jefaturales, sea en el año 74, en el año 91, y así sucesivamente, no solo como zona monumental del Cusco, sino también se ha ido realizando la declaratoria de diferentes bienes inmuebles como patrimonio y bienes integrantes del patrimonio cultural. En el tiempo, el año 83, a través de la UNESCO, la ciudad de Cusco es declarada como Patrimonio Mundial, reconocida por sus valores universal, excepcional, dentro de los criterios que establece la UNESCO. Seguidamente, en el tiempo también se ha contado con un código municipal elaborado entonces por la Municipalidad Provincial del Cusco, en la gestión del doctor de nuestro señor alcalde en esa época, quien ha enfatizado la protección de los bienes culturales existentes en este ámbito a través del doctor Daniel Estrada, mediante esta reglamentación denominada Código Municipal. Y esto ha servido como base para que a través de la Municipalidad Provincial del Cusco también se desarrolle la delimitación del centro histórico del Cusco. Esta primera delimitación que fue validada también en su momento por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en el año 2005, que tuvo su vigencia hasta un periodo que se desarrolló la actualización de este documento de gestión del Centro Histórico de Cusco a través de la actualización del Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco y su reglamento aprobado con las ordenanzas 24 y 25 del año 2018 a través de la Municipalidad Provincial del Cusco. Documento base sobre el cual preservar los elementos conformantes y representativos como patrimonio para el patrimonio cultural. Dicho esto, dentro de las tipologías de bienes culturales inmuebles que nosotros como entidades, tanto el Ministerio de Cultura a través de la EDS Cusco,
la Municipalidad Provincial del Cusco, tenemos a bien entender dentro de los conceptos como ambiente monumental, ambiente urbano monumental, centro histórico, inmuebles declarados expresamente monumento, inmuebles con valor monumental, que son categorías que se les ha dado a cada uno de los bienes inmuebles conformantes de este espacio cultural, sobre los cuales también rige la normativa para poder realizar intervenciones acorde a lo que establece el reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco, y sin dejar de lado también la norma A140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, documentos técnicos, como indico, que sirve para poder nosotros realizar adecuadas intervenciones en los inmuebles conformantes de este espacio y así poder conservar los valores culturales de estas edificaciones existentes como patrimonio material. Decía, esta planimetría que vemos en la presentación es la delimitación de la zona monumental del Cusco, declarada así, como indiqué antes, mediante una resolución suprema del año 1972, que en el tiempo ha ido ampliándose esta delimitación con manzanas y posteriormente una ampliación mayor de este espacio. Esta otra imagen corresponde a la delimitación como ciudad, como sitio de patrimonio mundial, denominado así por la UNESCO. Vemos la variación de las delimitaciones entre zona monumental del Cusco y la dada por la UNESCO. Seguidamente tenemos la delimitación que corresponde a la elaboración del trabajo desarrollado con el acompañamiento de la ADC Cusco a la Municipalidad Provincial del Cusco, donde se realiza la actualización de la delimitación del Centro Histórico de Cusco y sus documentos técnicos normativos a través del plan y el reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco. Vemos que esta planimetría antes mostrada contiene pues edificaciones de gran importancia. Como dice antes de este espacio. Como dice esta frase, la ciudad histórica del Cusco, a través de sus edificaciones y espacios públicos que muestran sus características urbanas y arquitectónicas, debe ser protegida y conservada en el tiempo. Aún vemos en el centro, en el núcleo de la ciudad, edificaciones y manzanas, por sobre todo, que todavía conservan la tipología edilicia impuesta en su época. Entonces, esta tipología debemos nosotros, como ciudadanos, como poseedores, como gestores, procurar conservarlas. Este cuadro, resumen, es un cuadro extraído del Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco, donde nos muestra que nuestro centro histórico tiene dos sectores o dos áreas de estructuración urbana. El AE1, que le denominamos, es el núcleo o el centro histórico de Cusco. Y el AE2 es el marco circundante de protección del centro histórico de Cusco. Este cuadro nos alcanza la información general de los bienes inmuebles declarados expresamente como monumentos. Por la cantidad numérica que representa cada uno de nuestros barrios, vemos que en el núcleo del centro histórico tenemos identificado 46 inmuebles expresamente declarados. Y así sucesivamente vamos bajando en un cierto orden la cantidad de edificaciones declaradas como tal dentro del barrio de San Cristóbal, Santo Domingo, San Agustín, barrio de San Blas, barrio de Santa Ana, barrio de San Pedro, y en el sector de Pardo, Pumachupan y Tres Cruces. Dentro del AE2 también tenemos espacios declarados como monumento, como es la Almudena, Belén, Recoleta y Santiago, estos como ambientes urbanos monumentales. Este otro cuadro también es extraído del Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco, donde nos da una
una información resumida de la categoría de catalogación que representan los inmuebles conformantes de diferentes sectores o barrios del centro histórico del Cusco. Las categorías se dan de acuerdo a los elementos que representa cada una de las unidades. Pueden ser elementos arquitectónicos, ornamentales, arqueológicos, históricos, etc. Y que tenemos, sí, un número considerable de inmuebles reconocidos como patrimonio individual o como inmuebles de valor monumental, que expresamente no están declaradas, pero tienen valores culturales que reconocerlos. Entonces, seguimos viendo con énfasis que en el núcleo del Centro Histórico de Cusco es el espacio que alberga mayor número de inmuebles, obviamente con esos valores culturales. Tenemos el de valor contextual, inmuebles con algún elemento patrimonial, inmuebles, algunos sin valor patrimonial. Entonces, esta estadística para nosotros es importante porque nos ayuda a ver el grado incluso de protección por sectores, ¿no? De acuerdo al contenido cultural que poseen cada uno de estos barrios. Como digo, el patrimonio está representado. El patrimonio está representado, el patrimonio inmaterial, por todas sus edificaciones existentes dentro de estos espacios. Estas imágenes representan, como un ejemplo, los elementos con mayor valor arquitectónico al entorno de la Plaza de Regocijos. La Plaza de Regocijos está reconocida como un ambiente urbano monumental. Este ambiente urbano monumental pues conforma el espacio público que es la plaza y las edificaciones que la cierran perimetralmente a este espacio central. Y obviamente por sus características arquitectónicas, ¿no? La tipología que evidencia cada una de estas unidades le da énfasis, le da la categoría como ambiente urbano monumental, los cuales tienen que en el tiempo, a través de sus tipos de intervención, deben de ser conservados. Tenemos también elementos como elementos ornamentales, como esta portada, ¿no? Que es que corresponde al antiguo seminario de San Antonio Abad. Vemos esta calidad arquitectónica, ¿no? De esta portada que con mucho orgullo, si podríamos decir, como cusqueños, poseemos dentro de la arquitectura de nuestra ciudad. Estas pequeñas imágenes o fragmentos de imágenes, nosotros como institución de la DDC Cusco hemos generado material informativo, los cuales están dentro de una página, dentro del intranet que le denominamos institucional de la DDC Cusco, para el uso e información de todo ciudadano que desee alcanzar el contenido de estas cartillas, de estos folletos para poder socializar el contenido de esta información técnica a todos los que les pueda interesar. Entonces es un pedacito de información extraída de uno de los catálogos que la institución ha generado y bueno, tiene a bien compartir con todos los ciudadanos, para así nosotros también poder reconocer e identificar, ¿no? estos elementos que definitivamente pues son representativos y son únicos dentro de cada espacio cultural. Como pueden ser grandes ciudades, pues también la ciudad del Cusco es poseedora de un vasto patrimonio. Respecto a la protección jurídica, que es de repente un tema que a muchos vecinos
si bien es cierto, hay muchos que son muy identificados, muy responsables con el tema de la conservación, no necesariamente conocer técnicamente la definición de conservación de patrimonio, pero como un tema de ciudadanos identificados con este espacio, tratamos de exhortar no solamente a los vecinos, sino también a las instituciones que cumplan su papel como tal para la protección del patrimonio cultural existente dentro de nuestra ciudad. Y la protección jurídica por parte del Ministerio de Cultura se da obviamente en el marco de la Ley 28296, que es obvio la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, la cual nos exige que todas las intervenciones que se tengan que realizar en diferentes unidades tienen que contar con la autorización del Ministerio de Cultura, a través de sus representadas, sean a través de sus profesionales designados como delegados ad hoc ante diferentes comisiones técnicas de las municipalidades, o también directamente a través de la DDC Cusco, dependiendo del tipo de intervención que se requiera realizar sobre un determinado inmueble o espacio público.